Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren muy bien ahí en sus casas, ahí en esa cuarentena. Esperemos que sigan siendo obedientes como sabemos que lo son. Esperemos que se encuentren muy bien y gozosos de conectarse esta noche a recibir la palabra de Dios, la palabra que hoy Dios tiene para cada uno de ustedes. Esperemos que la reciban muy bien. Pues hoy chicos vamos a estar viendo lo que es destino. Vamos a continuar con la parte 3 de destino en este discipulado. Entonces continuamos con la tercera parte de este discipulado. Vamos a antes que nada poner todo esto en manos de Dios y que esta palabra sea de gozo para Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por la palabra que tú pusiste en nuestros corazones en esta noche. Señor, te pedimos que todos los jóvenes que se estén conectando en este momento sean bendecidos a través de ti, Señor, a través de esa palabra que tú tienes para ellos, de esa enorme bendición que tú les harás llegar en esta noche, Señor. Te damos gracias por cada joven que se está conectando y los que se conectarán en las próximas horas. Te pedimos que tú habilites todos los instrumentos que ellos utilicen para conectarse. Te pedimos que tú los habilites sus oídos para que escuchen esta palabra a la perfección, Señor, como tú quieres que sea compartida. Te damos gracias y declaramos que esta noche será de bendición, tanto para nosotros como para cada joven que se esté conectando en este momento. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, en estas dos clases habíamos hablado sobre lo que era destino. Decíamos que destino era una fuerza desconocida, o quizás destino era un plan de Dios, o quizás destino era un karma, ¿no? Vamos a llevarlo nosotros a que realmente es el plan de Dios. Acuérdense que vimos en Romanos capítulo 8, versículo 28-29, que nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien, esto es, a los que confían, a los que conforme a su propósito son llamados. Recordemos Amén. que Dios ya tiene un plan para nosotros, Dios ya tiene un propósito para nosotros, solamente debemos nosotros de poner atención y debemos de confiar en Él. ¿Por qué? Porque aunque nosotros de repente hagamos otras cosas, ¿no? Y digamos, no, pero pues es que este no fue mi destino, ¿no? O esta persona no fue mi destino, o esta carrera no fue mi destino. Dios tiene el plan perfecto para ti. No debes de desesperarte, sino solamente escuchar la voz de Dios. Era lo que le estábamos diciendo. Y también creer ese destino que Dios les ha dado, no nada más escucharlo, sino también creerlo, creer que Dios ya les dio un destino, creer que Dios ya les tiene un destino deparado para cada uno de ustedes, pero lo importante es creer en ese destino. También acuérdense que habíamos hablado que dejamos nuestro antiguo yo para ser una nueva persona en Cristo. Todo lo que sucedió en tu pasado, eso te va a servir como ese testimonio, ¿no? Cuando tú logras conocer, creer y vivir en la vida abundante de Cristo, pues todo te va a resultar más fácil. Amén. ¿Por qué? Porque todo lo que ya pasó, Dios lo va a borrar. O sea, Dios borra todo eso siempre y cuando tú te hayas arrepentido. De eso también hablamos. Amén. Y acuérdense que también les dijimos que si ya saliste a lo mejor de esas personas tóxicas que te estaban atormentando o diciendo cosas que tú realmente no te edificaban, tú debes de dejar esas amistades, más bien, y debes de pensar si realmente esa amistad te conviene o no, que pues por obvias razones yo te diría, pues bueno, es tu decisión, ¿no? Pero pues ella no, porque no te está edificando, sino al contrario, está haciendo que a lo mejor esa herida que tenías y que ya sanó, se abra y se abra, ¿no? O sea, por esos recuerdos, porque quizás tú a lo mejor ya perdonaste y esas personas te hacen recordar las cosas y vas abriendo otra vez esa herida, hasta que vuelva a sangrar, ¿no?
Entonces ahí cuál es o sea, ya no estarías tú perdonando, ¿no? Entonces ahí lo que mejor tú debes de hacer es mejor que tu testimonio sirva para ayudar a esas personas que necesitan de ti. Acuérdate que tú ya tienes, Jesús vino a salvarnos y a quitarnos todo el pecado, ¿no? Entonces tú debes de confiar en eso y debes de dejar todo en las manos de Dios y debes de aceptar que Dios es tu Salvador. Amén. Entonces ahí es donde vamos a empezar a partir esta clase. Entonces cuando entiendes que Dios ya diseñó tu destino, entiendes que todo lo que te pasó es parte del plan de Dios. Amén. Vamos a un ejemplo de Adán y Eva, ¿no? Acuérdense que, bueno, en Génesis nos dice que hubo maldad y desorden en la tierra. Entonces, ¿cuál fue el siguiente plan de Dios? Ahí fue que existiera el hombre y él ya sabía que Adán y Eva iban a pecar, que Eva iba a agarrar el fruto prohibido y se lo iba a dar a Adán, sin necesidad de, pues ellos no sabían eso, ¿no? Él ya tenía el plan perfecto. ¿Para qué? Como Dios es un Dios justo, obviamente, pues Él tenía que idear algo, ¿no? Para que, si ya la tierra ya estaba desordenada, Él tenía que volverla a ordenar, porque el que se encargó de desordenarla, pues fue el enemigo, ¿no? Entonces Él ahí planeó algo, ¿no? De cómo le hago para que esa tierra que yo quería para mi pueblo, pues fuera como Él quería, ¿no? Una vida buena, una vida, de abundancia, ¿no? Una vida de paz, una vida donde nada más hubiera alegría, gozo, ¿no? No hubiera maldad, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Permitió que esta Eva tomara el fruto y se lo diera a Adán, y ahí fue donde fue el pecado, porque acuérdense que el pecado es muerte, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Nació Jesús, mandó a su hijo a que naciera a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿No? Acuérdense que, y lo decíamos en una de las obras de los niños, que Jesús vino, luego creció y hizo muchos milagros. Uno de los milagros que hizo fue multiplicar los peces y el pan, el vino también, otro fue darle vista al ciego, otro fue que hiciera que un paralítico caminara, ¿no? Entonces ahí se veía cómo Jesús tenía ya planeado su destino. Exactamente. Que era el venir a compartir la palabra de Dios y hacer los milagros. Es por eso que Dios lo manda, para que vean lo que Dios podía hacer a través de una persona carnal. Así es. Y aparte de eso es para que hubiera una reconciliación. ¿Por qué? Porque ya se había roto ese afecto que tenía con la humanidad. ¿Por qué? Porque ya había el pecado, ¿no? Entonces Jesús vino a que hubiera esa reconciliación con Dios. Entonces ahí es donde Jesús da su vida por nosotros, quita el pecado. Era la única forma de que se quitara el pecado, era echarse todo el pecado, irse 3 días al infierno, ¿no? Irse 3 días y de ahí él regresar y derrotar a la muerte en esa cruz. Así es. Entonces cuando él regresa, él convive con sus discípulos, pero obviamente había uno que no creía, que era Tomás, ¿no? Y solamente él quería ver, ¿no? Él quería ver lo que realmente era Jesús, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo? Le dijo Jesús: toca uno de los huecos de mi mano y así vas a creer que sí soy yo. Eso es lo que nosotros no debemos de hacer, no solamente por ver lo que hace Jesús físicamente, creamos en Él, sino por eso la fe es que si tu fe es como un grano de mostaza, tú puedes mover hasta montañas, ¿no? Acuérdense que lo decíamos en
en la reunión de jóvenes del día jueves, que si tú crees que si tú fues como un grano de mostaza, tú puedes hasta mover montañas, ¿no? Entonces no es necesario que veamos físicamente a Cristo, ¿no? O físicamente a Dios. Debemos de creer, no debemos de ser como ese Tomás. Sin embargo, pues creyó Tomás, ¿no? Porque al momento de él tocarlo, pasar su dedo sobre los orificios de sus manos de Jesús, pues se dio cuenta que sí era él. Sí era él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ya después, obviamente, él tenía que partir con su padre, ¿no? Pero ¿qué fue lo que dijo, no? Yo les voy a dejar al Consolador, que era el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es el que ahorita está aquí en la tierra, y es el Espíritu Santo es el que debe de morar en tu corazón, es el que debes de llevar a todos lados. Y acuérdate que el Espíritu Santo también se constricta. ¿Qué quiere decir eso? Se pone triste. Cuando tú no haces las cosas bien, cuando tú estás, de repente te sale ahí como que un pecadillo o algo así, pues él se constricta, ¿no? Porque está viendo que no estás haciendo las cosas bien. Entonces, también el Espíritu Santo tiene sentimientos, ¿no? También el Espíritu Santo puede sentirse gozoso cuando tú haces las cosas bien, ¿no? Y también cuando nos empieza a jalar el mundo, cuando vemos que empezamos a alejarnos de la palabra de Dios, empezamos a desconectarnos de su palabra, y nos empiezan a jalar cosas del mundo, cosas pues sí, cosas que no son agradables a Dios. Ahí es cuando también el Espíritu Santo se entristece. Así es. ¿Por qué? Porque allí lo que hacemos es abrir puertas para que entre el enemigo, ¿no? Entonces, ¿dónde hacemos valer la sangre de Jesús? O sea, amén, ¿dónde la hacemos valer, no? Entonces, tenía que suceder esa parte, ¿para qué? Para que cuando venga de nuevo Jesús a nuestra tierra, ya toda la humanidad que quiso ser salva, pues tenga esa vida eterna, esa vida que Dios quería que tuviéramos desde un principio, la vida que Dios había planeado para nosotros, la cual no la cumplió, bueno, no se cumplió porque desobedecimos, ¿no? Bueno, ¿dónde me quedé? Entonces, volvemos a lo del testimonio. Acuérdate, bueno, aquí en esta historia, a lo que quería yo llegar es de que Dios ya tenía el destino de lo que iba a pasar con nosotros, el destino de lo que iba a pasar en nuestro mundo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa llevándolo a tu vida terrenal? ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando tú pasas por cosas inexplicables, ya sea que hayas pasado por algún abuso, hayas pasado a lo mejor por drogas, hayas pasado por alcoholismo, no sé, quizás a lo mejor hayas pasado por delincuencia, o quizás algo pues ya muy, no sé, que hayas quizás a lo mejor herido a alguien físicamente. Si tú te arrepientes, Dios va a sanar esa parte, ¿no? Y va a perdonarte, y eso lo que va a hacer es utilizarlo como testimonio. Hace tiempo estábamos viendo acerca de chico que ya hizo el pastor que le mataron a su hijo. Sí, él es un pastor que hace aproximadamente ya más de 10 años, cuando el niño tiene 2 años, una camioneta lo atropella y el niño desafortunadamente muere. Tiempo después, Dios le dice al papá del niño que tiene que perdonar a la persona que mató a su hijo, a la persona que venía conduciendo la camioneta que atropelló al niño. Entonces Dios le dice que lo tiene que perdonar,
Tiempo después se reencuentran, el papá, que ahora ya es pastor, trabaja juntamente con la persona que venía manejando esa camioneta. Entonces ahora los dos se dedican a predicar la palabra de Dios y es un testimonio enormemente, porque también, o sea, nos habla del perdón hacia la persona que te hace daño, y nos habla de lo grande que es Dios, ¿no? Y te pone a las personas justamente enfrente de ti para que las perdones, ¿no? Y comenta este pastor que cómo es que a él le pasa esta situación, ¿no? ¿Por qué le matan a su hijo? ¿Por qué su hijo tan solo de 2 años muere? Ujú. Y Dios le dice, al mío también me lo mataron en esa cruz. Entonces ahí es cuando el pastor dice, pues sí es cierto, ¿no? Y desde cuando su hijo ha predicado, y cómo ha predicado en medio de ese testimonio. O sea, así es como Dios utiliza las situaciones para que veamos la gloria de Dios. Así es. Debemos de comenzar a creer que hay algo más para nosotros, y pronto te darás cuenta que todo lo malo que pasaste va a ser de bendición, porque va a ser, como te decía, ese testimonio para muchas personas. Y quizás si hay una persona que dice, pues es que yo estoy pasando en estos momentos por golpes por mi marido, o estoy quizás pasando por golpes de mis padres, o quizás estoy pasando por un abuso sexual, ¿qué puedo yo hacer? ¿No? Porque hay mucha gente que dice, no, pues mejor me mato, ¿no? Entonces ahí quizás tú tuviste a lo mejor ese espíritu de muerte en alguna ocasión. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer ahí? ¿Sabes qué? Decirle, tranquila, yo quiero darte lo que Dios me dio a mí, que fue esa paz, y quitar ese espíritu de muerte. Tu problema tiene solución. No pienses, no pienses en que no tiene solución. Entonces tú vas a empezar ahí, a través de estar evangelizando a esa persona, de estarla escuchando, vas a empezar a ser de bendición. Tu testimonio va a ser de bendición, no va a ser de maldición, como pensabas. Ahora, tu destino en Jesús es vencer. Tú eres un vencedor. Recuerda que lo llegamos a hablar en lo de propósito, ¿no? Tú eres ese vencedor. Dios ya te dio el poder de superar esas pruebas y salir triunfante de ellas. Nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Dios, su Espíritu nos va a guiar a la tierra de plenitud, a la tierra que Él te quería dar desde un principio, que era esa vida eterna, esa vida de gozo, esa vida de amor, esa vida de tener todo, ¿no? Todo lo que... Y no me refiero físicamente que tengas dinero y todo eso, ¿no? Sino que tengas todo lo que ni te imaginas tener en algún momento, que es esa paz, ese gozo, esa tranquilidad, ¿no? Que son los frutos de esa bondad, que son los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Siguiendo a Cristo, tu vida es exitosa y triunfante hasta el fin. Vámonos a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Esto aquí. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y dice la palabra de Dios: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Así es, todos los que seguimos a Cristo nos guía al triunfo, a vencer y a vivir juntos, sanos, prósperos y llenos del Espíritu Santo. Nuestra búsqueda en Dios debe de ser permanente, no debemos de dejar de buscar de Dios, porque donde Él está hay libertad, sanidad, y en nuestro ser
y hay liberación espiritual. Ya no te vas a sentir atado como te sentías, ¿no? Con esas cadenas, ya no, sino va a haber esa libertad, vas a sentir que ya respiras, ¿no? Porque muchas Oprimido. veces el enemigo nos tiene oprimidos, nos tiene cautivos, ¿no? Él nos muestra sus caminos, nos guía, y no solo para que seamos bendecidos, sino para que nosotros demos bendición a otras personas. O sea, qué padre, ¿no? De que ahora nosotros podamos ser los que demos bendición a esas personas que están caídas, que están afligidas, ¿no? Amén. Que seamos esa luz que siempre les decimos, ¿no? Tú tienes que ser luz para muchos jóvenes y tienes que ser luz para tus papás, para tus hermanos, ¿no? Y dar esa luz a los que están perdidos. Si buscamos a Dios, su luz nos ilumina y lo vamos a reflejar con los demás. Muchas veces queremos que otros crean y se salven y tratemos de convencerlos, pero si dejamos que Dios actúe ahí, pues va a ser mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos ahí, ¿no? Ay, deberías, o sea, todo el tiempo estamos diciendo, ¿no? Deberías de ir a las reuniones, deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro, ¿no? Y te dicen, no quiero, ¿no? Dios se va a encargar de llevarlos a sus pies. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos ser esa piedra de tropiezo y ya no llegan. Entonces ahí sí tenemos que tener mucho cuidado, irles a esas personas que aún son débiles en la fe, ahora sí que irlas tratando poco a poco, y que el Espíritu Santo sea el que los vaya guiando, ¿no? Así es, y como dice, tener mucho cuidado, porque si no nos convertimos en esa piedra de tropiezo, y más que acercarlos a la palabra, lo que vamos a hacer es alejarlos, porque estamos, como dicen en el mundo, ¿no? Como cuchillitos de palo, queriendo a fuerzas meter la palabra de Dios y a fuerzas quererlos traer a la iglesia, a fuerzas quererlos traer a las reuniones. Y no, tenemos que poner la semilla y ya que sea Dios el que se encargue de regar esa semilla y que esa semilla dé frutos. Entonces, igual como lo comentábamos el día de ayer en la prédica para los padres, es tener cuidado en cómo compartirle a la gente, ¿no? Si tienes la oportunidad de compartirlo con un adolescente, tenemos que utilizar las palabras perfectas, no hablarles como ese maduro espiritual, sino hablarles poco a poco de la palabra de Dios, ¿no? Utilizar las palabras que a lo mejor tú utilizarías, o que tú utilizaste, o que utilizaron en ti cuando apenas ibas iniciando en la palabra de Dios, y no hablarle ya como todo un pastor, como todo un experto en la palabra, porque lo que hacemos es alejarlos. Ellos no nos van a entender de cómo es la palabra de Dios a la perfección. Otra de las cosas es no debemos de juzgar a las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que otra vez les digo, ¿no? Ellos son débiles aún en la fe. Entonces no podemos juzgar ni su forma a lo mejor de vestir, ni su forma a lo mejor, si de repente, no sé, el chavo tiene acá perforaciones, tatuajes, no debemos de juzgar a las personas por eso, ¿no? Exacto. Sino al contrario, decirle Dios te ama. No debemos de juzgar a la persona que está tirada en la calle, ¿no? Sino al contrario, ir y decirle Dios te ama. Y llevarle algo, ¿no? Tener misericordia, así como Dios ha tenido misericordia con nosotros, ¿no? Llévale un plato de comida o dale algo, ¿no? Y aparte de eso, nosotros debemos, aparte de ser ese testimonio, debemos de demostrar el carácter de Cristo, debemos de reflejarlo, ¿no? Porque si tú eres una persona que estás enojada todo el tiempo, pero dices estoy en Cristo y eso, pues no te van a creer, ¿no? O sea, ahí es donde tú también serías esa piedra de tropiezo, ¿no? Si tú estás juzgando a las personas, pues ahí no tienes el carácter de Cristo, ¿no? Entonces hay que ser como Cristo es, ¿no? Ayer decíamos, ¿no? Que Cristo es un Dios bondadoso,
Cristo tiene paz en su corazón, tiene misericordia, tiene amor por nosotros, ¿no? Tiene esa templanza, ¿no? Entonces, tiene esa paciencia, ¿no? Porque a veces también no somos muy pacientes, ¿no? Y nos andamos preocupando y todo eso, ¿no? Debemos de tener tranquilidad y confianza en nuestro Dios, ¿no? Y más muy importante que decían, no contiendas. Y la misma palabra de Dios lo dice, no contiendas con el débil en la fe. O sea, no tenemos que contender con esas personas que aún no están en Cristo, porque lo que hacemos es alejarlas. Tenemos que pedirle a Dios, el Espíritu Santo, la sabiduría para poder nosotros compartirles a esas personas que son débiles en la fe aún. No tenemos, como les decía, no tenemos que llegar y eres un pecador, ¿no? Y por traer perforaciones, ¿no? Eres un pecador por traer tatuajes, eres un pecador por tu forma de vestir, ¿no? Ajá, o por tener una novia o un novio que no son cristianos, ¿no? Mejor acércalos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esas situaciones, en saber cómo compartirle a la gente, ya sean adolescentes, sean niños, sean adultos. Tenemos que tener mucho cuidado, pedirle a Dios y al Espíritu Santo mucha sabiduría para poder compartirles la palabra de una manera sana, no convirtiéndonos en piedras de tropiezo. Como dice en la palabra, ¿no? Primero antes de fijarte en la paja de la demás persona, fíjate en la viga que tú tienes, ¿no? Creo que eso está muy, muy claro, ¿no? O sea, fíjate primero en tu error, o sea, júzgate tú mismo a ti primero, antes de juzgar a otra persona, a la persona que está en pecado, a la persona que no tiene a Dios en su corazón. Primero júzgate a ti mismo, ¿no? ¿Tú qué estás haciendo mal? Tú que no estás reflejando de Dios en tu persona, ¿no? En lo que haces día a día, en lo que compartes, en cómo eres tú, que la demás gente no se está dando cuenta que tienes a Dios en tu corazón. Entonces, primero júzgate tú mismo, primero fíjate en tus errores, en tu pecado, para que después le puedas decir a la persona, mira, estás en pecado por esta parte, ¿no? Pero no llegar y luego decirle, eres un pecador, sino saber cómo manejar la situación y cómo poder ayudar a la gente. Así es. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado en esa situación, y como lo dice la palabra, no contiendas con el débil en la fe, no contiendas con la persona que está en la calle, no contiendas no únicamente con el débil en la fe, sino con toda persona. Dios nos ha dado ese destino de ser sabios, ese destino de ser prudentes. Tenemos también que ser muy prudentes al momento de compartir esa palabra, ¿no? Al momento de juzgar. Más bien no tenemos que juzgar a la gente, sino únicamente comentarles en qué están mal, cómo podrían cambiar esa situación que estén viviendo, esa situación que estén pasando, cómo la podrían cambiar. No luego de llegarles y decir, estás mal, ¿no? Así, estás ¿no? en pecado, o estás mal, ¿no? Eres hijo del mundo, ¿no? Sino ser sabios y saber cómo compartir esa palabra. Y no tener religiosidad, porque ya luego de repente puede suceder eso, que puedes empezar a volver religioso. Entonces, a creer que todo debe ser perfecto, que todo debe ser conforme a la palabra de Dios, que yo me tengo que vestir con traje todos los días, ¿no? Porque soy un hijo de Dios. Sí eres un hijo de Dios, pero Dios te ha dado libertad, no te ha dado esclavitud en la religión. Jesús vino a darnos libertad. Entonces, vístete como a ti te gusta, como te sientas más cómodo, no te vistas todo religioso, ¿no? Con traje todos los días, no tener nada más amigos cristianos. Eso también es algo muy importante, lo cual tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque mucha gente del mundo necesita de Dios,
Pero si únicamente nosotros nos enfocamos en tener amigos cristianos, pues lo que vamos a hacer es alejarlos. Y cuando queramos compartirles, nos van a decir, no, yo quiero, para ser cristiano y volverme como tú, mejor me quedo en el mundo. No, sino tenemos que sí ser selectivos en cuanto a las personas, saber con qué personas mezclarnos, pero no, eso no quiere decir que tenemos que alejarlas, sino tenemos que ser únicamente selectivos al acercarnos a las personas que hagan bien, que trabajen o que se dediquen a algo, no personas que se dediquen a delinquir, a hacer cosas que no son agradables a la vista de Dios, ¿no? Sí compartir desde la palabra, pero de ahí no, tratar de no involucrarnos más, porque si no ese mundo nos va a empezar a jalar. Porque lo que sí es más fácil que una persona de mundo jale a una persona de Dios cuando no está su fe bien cimentada, a que tú lo jales. Por eso tu fe debe de estar bien cimentada para cualquier cosa que te digan, no te vayas por el camino equivocado, sino más bien tú lo jales, tú jales a la persona que está en el mundo. Exacto. Entonces sí tenemos que estar y tener mucho cuidado, ¿no? Y era lo que les decía en clases anteriores. ¿Por qué está siendo guiado? Está siendo guiado por esa persona que está en el mundo, está siendo guiado por el juzgar a las personas, está siendo guiado por la religiosidad, o está siendo guiado realmente por Dios. Hazte todos los días esa pregunta y cada mañana pregúntate, hoy, ¿por qué voy a ser guiado? ¿Voy a ser guiado por el coronavirus que está allá afuera? ¿Voy a ser guiado por la cuarentena? ¿O voy a ser guiado por Dios? Una vez que tengas esa pregunta, ve la respuesta. Tenemos que ser guiados por Dios y realmente hacerlo. No nada más decirlo todos los días en la mañana, sino realmente hacer esa voluntad de Dios, ser guiados por Dios en todo momento. Entonces, ¿por qué vas a ser guiado? ¿Vas a ser guiado por la tormenta como le pasaba a Pablo? ¿O vas a ser guiado por el destino que Dios te ha dado? Como igual lo hacía Pablo. Pablo era guiado por Dios, por el mandato que Dios le había dado al momento de decirle, tú tienes que ir a Roma y compartir mi palabra como lo hiciste en Jerusalén. O sea, Pablo había sido guiado por el Espíritu Santo. Mientras estaba en ese barco, bajó un ángel y le dijo, tú ten fe en Dios y yo te protegeré a ti y a todos los que van en ese barco. Entonces ahí es cuando Pablo se empieza a guiar por el Espíritu Santo y por el mandato que Dios le había dado, el ir a compartir su palabra a Jerusalén. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, ser guiados por Dios. Cuando el día de ayer predicamos para el Día del Niño, fuimos guiados por el Espíritu Santo. A pesar de que todos están en su casa, a pesar de que no pueden venir los niños a ver la prédica y a poder compartir con nosotros ese momento, esa situación no nos detuvo, sino al contrario, vimos la manera de poder presentar ese momento, de poder compartir y que los niños desde su casa se pudieran conectar y ver todo lo que habíamos planeado, todo lo que Dios nos había mostrado para ellos, sin necesidad de que tuvieran que salir de su casa y nosotros arriesgarnos a abrir las puertas de la iglesia y compartir esa palabra, sino fuimos guiados por el Espíritu Santo y compartir esa palabra como Dios quería que se compartiera, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a ser guiado? Igualmente, al momento de compartir estas transmisiones, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y no decir, no, pues nada más hasta que regrese toda su normalidad, volvemos a
a compartirles a los jóvenes. No, Dios nos ha mandado a un destino, Dios nos ha mandado a compartirles a los jóvenes, así sea en la tempestad, en la tribulación, o así sean los momentos de gozo. Pero porque somos guiados por el Espíritu Santo, dejamos que sea Dios y el Espíritu Santo quien nos muestre y nos dé revelación de lo que quiere para cada uno de ustedes. Por ejemplo, un ejemplo de fe, y miren, vámonos a, bueno, cuando Jesús calma la tempestad, que viene en Marcos capítulo 4, versículo del 35 al 40, si quieren vamos a leerlo, dice, bueno, es Marcos capítulo 4, versículo del 35 al 40, que dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otra barca. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que pereceremos? ¿Ahí de quién está hablando? ¿Quién es el Maestro? Es Jesús, ¿no? Entonces ahí bueno, vamos a seguir. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Aquí lo que nos está diciendo es de que ahí Jesús estaba en un barco, cuando de repente vino una tribulación, él estaba descansando, me imagino que ya había mucho tiempo que habían estado predicando la palabra y eso, entonces llega esa tormenta y obviamente todos se empiezan a asustar, ¿no? Todos los discípulos se empiezan a asustar de que pues que no vas a hacer nada si tú eres el que puedes mover los mares y eso, ¿no? O sea, tú no haces nada, tú vas a quedar ahí acostado. Entonces ahí fue cuando él dijo, ¿no? Que si acaso ellos no tienen fe de que no les iba a pasar nada, ¿no? Porque él estaba ahí, Jesús estaba ahí para evitar todo eso, ¿no? Pero él estaba tranquilo y en paz descansando, ¿no? ¿Qué es lo que ahorita nosotros debemos de hacer? A pesar de que haya la tribulación, la tormenta ahorita con esta pandemia y lo que sea, nosotros debemos de decirle a eso, a ese virus, vete de aquí, ¿no? Tú no me vas a tocar, ¿no? Porque yo tengo fe en Dios. ¿Por qué? Porque Dios mora en mi hogar, Dios mora en mi casa, Dios mora en mi vida, Dios mora en mi corazón, así que tú no vas a hacer nada contra mí, ¿no? Obviamente, pues como siempre les decimos, no se tienen que cuidar, ¿no? Pero que eso no te atormente, ¿no? Igual, todo lo que pasaste anteriormente, que eso ya no te atormente, sino que tengas fe de que existe un Dios, ¿no? Y que Dios es el que te va a sacar adelante de todo ese dolor, no va a sanar tu corazón. Entonces, bueno, quería compartir eso. Sí, y si se dan cuenta también cuando van en el barco y van a pescar y ven que no hay peces, ya llevaban rato pescando y en eso Jesús les dice, avienten la red. No, pero no hay peces. Ajá. Entonces cuando levantan la red ven todos los peces. Entonces ahí, ¿por qué al principio se estaban dejando guiar? Porque no veían peces, llevaban rato ya pescando y no veían peces. Pero en ese momento llega Jesús y les dice, avienten otra vez la red. Entonces dicen, ahí confíen. Ajá, ahí empiezan, ¿no?, a ser guiados por Jesús al momento de decirles, avienten la red, yo multiplicaré los peces para que ustedes saquen la red y encuentren peces, ¿no? Entonces ahí Jesús les dice, hombres de poca fe, que no confían en mi Padre. Así es. Muchas veces no confiamos
en lo que Dios tiene preparado para nosotros, en lo que Dios ya nos ha entregado. Esa herencia ya Dios nos la ha entregado, pero nada más es cuestión de que nosotros creamos y estemos seguros de por quién nos vamos a ser guiados. Bueno, por último vamos a hacer una oración. Si quieres repetirla en tu casa, repite conmigo. Padre amado, tu gloria está sobre mí, tu espíritu me guiará a tierras de madurez y abundancia de salud y restauración. Viviré con éxito, salud, sanidad, prosperidad, gozo en el Espíritu Santo hasta el último día, y declaro que cumpliré el propósito que tú tienes para mí, para llegar al destino que tú has puesto para mí. Amén. Amén. Así es, chicos. Entonces, nada más como conclusión, ¿por qué vamos a ser guiados para ese destino? ¿Por Dios o por las situaciones que estemos viviendo, las tempestades, o por el mundo, la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a ser guiados? Y pues ya nada más, eso es todo, chicos. Esperemos que se conecten el día jueves para continuar con las clases. Esperemos que estén ahí pendientes de lo que Dios tiene para nosotros en todo momento. Vamos a darle gracias a Dios por este momento. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido compartir de tu palabra. Gracias por todos los chicos que se conectaron en este momento para ver la hermosa palabra que tú tienes para ellos. Señor, gracias por habilitarlos, por poner sus oídos prestos para escuchar tu voz y la palabra que tú tienes para ellos. Señor, te damos gracias. Declaramos que esta palabra que se ha compartido el día de hoy sea puesta rema en sus vidas, Señor, que la pongan por obra en sus vidas, en sus familias, en sus hogares, Señor, que no solamente sea una palabra, sino que sea esa palabra viva y eficaz en sus vidas, que no sea una palabra vacía, sino que venga llena de tu bondad, llena de tu misericordia y llena de tu amor, Señor, que esa palabra que ellos han recibido a través de nosotros sea de bendición para sus vidas. Te damos gracias y declaramos que esta noche será de bendición. Cada joven que se ha conectado, que ha visto esta transmisión, se ha ido bendecido por tu mano, Señor. No terminará esta transmisión igual de como empezaron, sino hará una transformación en cada joven, en cada familia, en todo lo que ellos hagan, se hará una transformación por tu mano, Señor, por todo lo que tú nos das, por tu gracia y por tu infinita misericordia. Señor, te damos gracias. Declaramos que esta semana estará llena de bendiciones. Estos jóvenes serán protegidos por tu mano, protegidos por la preciosa sangre de tu Hijo Jesús. Los protegemos y los bendecimos. Bendecimos a tu pueblo de Israel y declaramos que todo lo que se hará será de bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, bueno, chicos. Pues muchas gracias, chicos, por haberse conectado. Nos vemos el jueves en nuestra reunión de jóvenes. Y los amamos mucho, los seguimos extrañando, y ya pues confiamos en Dios que esto va a pasar, ¿no? Para volvernos a ver. Bueno, no olviden de compartir todas estas prédicas, todo lo que subimos a la página. Compártanlo para que más gente, así como ustedes, se vayan bendecidos y reciban esa bendición de Dios. Compártanlo. El discipulado, hemos terminado ya la parte de destino, que se convirtió en 3 partes, ya en esta noche la concluimos. Compartan el discipulado, compartan las reuniones de jóvenes, para que lleguemos a más personas, ¿no? La palabra de Dios llegue a más personas, a más chicos necesitados de Dios en este momento, a sus amigos, sus familiares. Compártalas. También
compartan en lo que se está subiendo en la página de nuestra iglesia, que es @2017 Ríos de Agua Viva. Nuestros pastores Flores están subiendo una sección que se llama Cápsulas del Cielo. También apóyennos a compartirla. Son cápsulas de aproximadamente 5 minutos de una pequeña palabra que Dios pone en sus corazones. Ayúdenlos a compartir. Ahorita el mundo necesita mucho de Dios. Todos necesitamos de Dios para salir adelante de esta situación. Entonces, chicos, ayúdenos a compartir toda la palabra de Dios. Y ya saben que todo lo que ustedes hagan, Dios les dará esa bendición. Recuerda que tú eres bendición para mucha gente, así que compártelo y actúa como bendecido, recuerda. Así es. Y bueno, y nos vamos, cuídense mucho y que pasen una excelente semana. Los amamos y les mandamos un abrazo. Bye. Bye.